Charlas con Radio INA. Charlas con Radio INA. Amigos, muy buenos días. Esto es Radio INA. Nos encontramos en la conducción Yuriria Contreras desde la cabina y un servidor, Juan Stack. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que hemos invitado al doctor Alfredo López Austin. Alfredo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Juan, encantado de estar aquí con ustedes. Y con él vamos a platicar sobre Aztlán, aspectos míticos e históricos. Pero antes de iniciar a hablar de este tema, voy a leer una pequeña semblanza del doctor Alfredo López Austin. Él es, todos lo saben, pero lo reitero, un gran historiador mexicano, doctor en Historia por la UNAM. Es uno de los investigadores más serios del pasado de las civilizaciones de Mesoamérica. Cambió las leyes por la historia y a su Chihuahua natal por la capital mexicana por una invitación de don Miguel León Portilla para trabajar en el Instituto de Investigaciones Históricas. Alfredo era un abogado muy prestigiado y decidió venirse aquí a la Ciudad de México a ganar una miseria, nos dijo Marta Luján, una decisión de la que no se ha arrepentido nunca porque gracias a esta decisión cursó la licenciatura de Historia en la UNAM y ha sido muy feliz. Aunque solo ejerció como abogado durante 3 años, el derecho influyó en la formación de López Austin, porque le enseñó a buscar raíces lógicas en la cultura y aprendió a acercarse al mito y a la religión desde su funcionalidad y razón de ser. Historiador de la antigua religión mesoamericana, es uno de los más destacados investigadores de las manifestaciones míticas y rituales del mundo prehispánico. La historia nos ayuda a conocer lo que somos. Si no nos conocemos, no alcanzamos a ver el mundo, dice el mismo López Austin. Su trayectoria y su labor en el mundo académico ha sido reconocida, entre otros premios, con el Premio Universidad Nacional en 1993, la medalla y diploma del Senado de la Universidad de Varsovia, en Polonia, en 2008, y el Linda Eshel Award de la Universidad de Texas en Estados Unidos. Durante un homenaje que se le rindió los días 4 y 5 de septiembre pasado, se presentó el libro Alfredo López Austin, Vida y Obra, y se inauguró en el Museo Nacional de Antropología una retrospectiva del historiador con fotografías personales, objetos, libros y piezas prehispánicas. Ha escrito textos llenos de lucidez como Cuerpo Humano e Ideología, Los mitos del Tlacuache, Tamuanchan y Tlalocan, sin contar sus traducciones de la obra de Fray Bernardino de Sahagún y los títulos en colaboración con su hijo, el arqueólogo Leonardo López Luján, que hace poco estuvo aquí también ante estos micrófonos, como El pasado indígena y Monte Sagrado, Templo Mayor. Investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor del México Antiguo en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Su trabajo más conocido es Cuerpo Humano e Ideología, investigación que nos demuestra el profundo, complejo y detallado conocimiento que tenían nuestros viejos abuelos sobre el cuerpo humano. También el doctor López Austin es conocido por sus trabajos sobre la concepción de las entidades anímicas, idea que sugiere la inexistencia de un alma única. Explica que el cuerpo se compone de distintos elementos que hacen vivir al hombre. Su última obra, Dioses del Norte, Dioses del Sur, de 2009, nos habla de las grandes similitudes entre las dos civilizaciones del continente de América. La propuesta es que el Tihuantaisuyo, sur, y el Anáhuac, al norte, son expresiones de una sola civilización. La obra de López Austin es una de las más serias y profundamente sustentadas. Sus propuestas son descolonizantes e invitan a hacer una nueva lectura de la anquilosada visión colonizadora. Hombre entregado a la UNAM en cuerpo y alma, López Austin ha publicado más de 30 libros como autor, editor o coordinador. Entre sus publicaciones más conocidas se encuentran, aunque ya mencionamos algunas, La Constitución Real de México Tenochtitlan, Hombre Dios, Cuerpo Humano e Ideología, Una vieja historia de la mierda, que por cierto dio pie a una exposición, a un trabajo plástico maravilloso de Francisco Toledo, sí, que vimos en el Museo Mural ahí en la Alameda muy Central. buen trabajo, Gran excelente. trabajo, inspirado en ti. No, en el concepto. Quedamos en no inspirarnos uno en otro, Uh-huh. e hicimos el trabajo paralelamente.
Nos pusimos de acuerdo para eso. Lo hicieron conjuntamente. Conjuntamente. Yo pensé Por que eso la última edición que se hizo del libro se hizo con las 2 firmas. Ajá. La primera no, porque él no incluyó sus pinturas, pero abajo, afortunadamente, se pudieron editar algunas de las pinturas de Francisco con el libro. Eso no era tema de la entrevista, pero afortunadamente salió la anécdota muy afortunada. Los mitos del Tlacuache, el conejo en la cara de la luna, Tamuanchan y Tlalocan, el pasado indígena, que ya mencionamos, dioses del norte y dioses del sur. Pero el tema de hoy, como dijimos, como adelantamos, es Aztlán, aspectos míticos e históricos. Comenzamos. Doctor Alfredo López Austin, desde su punto de vista, ¿qué es Aztlán? ¿Un lugar mítico o un espacio geográfico? Es un lugar mítico para mí, indudablemente, claro, es una propuesta que yo hago en la ciencia, entre ellos la ciencia histórica, no hay verdades absolutas, son propuestas, y mi propuesta es es un lugar totalmente mítico. Muy bien. El relato de una migración como origen de un pueblo y de su asentamiento territorial ¿es exclusivo de los mexicas o coincide con otros pueblos de la Cuenca de México? Todos los pueblos están relatando constantemente la historia de este viaje, cada uno a su manera, evidentemente, pero no se limita a la Cuenca de México. Una de las fuentes más interesantes para estudiar esta migración es precisamente lo que han producido en los altos de Guatemala, quichés, cachiqueles, etcétera. La presencia de Aztlán como lugar de origen solamente aparece mencionado en los relatos sobre el origen de los mexicas, o también forma parte de otros relatos. Bueno, aquí entramos ya en uno de los problemas básicos, que el lugar de origen, este lugar del que salen todos los pueblos, viene a ser nombrado con muy, muy distintas denominaciones, porque cada una de ellas se está refiriendo a una característica especial. A veces se mencionan juntas, por ejemplo, Aztlán Tzotzopan, o Aztlán Chicomostoc, o Aztlán Culhuacán, que nos dan a entender que es un solo lugar, pero con aspecto muy, muy rico, muy plural, y que a veces las denominaciones se refieren precisamente a una de las peculiaridades que se atribuyen a ese sitio. Vamos a señalar un ejemplo: Tzotzopan, el lugar donde hay este golpeteo constante. Se trata de un lugar que se imaginaba amurallado, al que golpeaban constantemente las olas, porque se trataba de un sitio colocado en una inmensa masa de agua. ¿De dónde sale el nombre de Aztlán? O sea, ¿en qué fuente? Sí, en muchas fuentes lo mencionan. El problema no es quienes lo mencionan, sino qué significa el nombre. Porque se ha relacionado con la palabra Aztatl, que es garza. Sin embargo, no, gramaticalmente no es posible. Sería Aztatlán. Aztatlán, sí, Aztatlán. Entonces no es eso. Es posible, y eso he oído opiniones muy, muy certeras de lingüistas, que derive de una vieja radical que indica blancura. Y efectivamente eso entra en toda la lógica del sitio de origen, considerándolo como un sitio celeste, un sitio de luz. Entonces, no sería raro que si esa propuesta tiene razón, tendríamos que deducir que también la palabra Aztatl tiene el mismo origen de blancura. Yuridia te pregunta que si podrías mencionar, para quienes nos están escuchando y no están familiarizados con el relato de la migración mexica, algunos de los aspectos más importantes de ese relato. Sí, evidentemente aquí tenemos un relato en el que interviene un personaje interesantísimo, que también tiene varios nombres, pero uno de ellos es Huitzitón, es el dios Huitzilopochtli,
Otro es Meshi, del que deriva el nombre de mexicanos, mexicas, Mexitin. Entonces, este personaje hace propiamente un pacto con un pueblo particular, y esto nos indica que está dándose la liga entre lo que es un grupo humano que todavía no nace, que todavía no está en el mundo, y su patrón, o sea, aquel que los va a guiar hasta el lugar de la tierra prometida. Este es el patrón que se sigue con todos los pueblos. Y aquí es muy importante este Huitzitón, porque evidentemente es, sí, propio de los mexicas, no de otros pueblos. Pero a cada uno de los pueblos lo saca precisamente su dios patrono. Y esto está vinculado con un tipo especial de mito de creación del hombre. Porque los mitos de creación del hombre no son todos iguales. Por ejemplo, uno se refiere al hombre como especie humana. Eso es otra historia. Pero después hay mitos que refieren a el nacimiento de cada uno de los pueblos. Y esto es para resolver un conflicto lógico muy grave, muy grave. Porque si vamos a la primera creación, obviamente ese primer hombre y esa primera mujer, porque es la creación de una pareja, tienen que tener características esenciales, importantísimas. Todas las características de los seres humanos. Entre ellas vamos a ver una de las fundamentales, el lenguaje, que es lo que lo diferencia de los animales. El hombre puede hablar de tal manera que puede darse a entender, no nada más intraespecíficamente, con sus semejantes, sino que puede hablar a los dioses. Es el vehículo de la humanización de una criatura. Pero después viene otro problema. Ellos consideraban que la lengua, por ejemplo, es también esencial. Ellos no pensaban en la evolución del lenguaje, que da como resultado una pluralidad de lenguas. Ellos consideraban la existencia de una especie humana, pero ellos también consideraban esenciales las distintas, no quiero mencionar la palabra raza porque no es el término adecuado, el distinto conjunto de características físicas, genéticas que tienen los distintos grupos humanos. No lo consideraban producto de una evolución, de un desarrollo, sino algo también esencial. Ellos consideraban innato en el hombre el trabajo. Pero cada pueblo tiene un oficio particular en un conglomerado articulado de naciones que tiene una base económica muy firme en la que cada quien hace lo que le corresponde. ¿Cómo te explicas eso, Juan? ¿Cómo puede haber esencia general y esencia particular? Es una contradicción. No estamos ante un problema estrictamente mesoamericano, Juan. Estamos ante un problema de carácter universal, porque el hombre se pregunta eso en cualquier parte del mundo, dentro de cualquier cultura. Pensemos en la Biblia. La Biblia también resuelve esto. ¿Cómo lo resuelve? Con el mito del diluvio. Esto hay que tenerlo muy presente. ¿Qué es lo que pasa después de que ya pasa todo esta baraúnda del diluvio? Viene un pecado
no de los 3 hijos. Hay una selección ahí, son 3, pero hay una burla que se hace al padre por su desnudez cuando está ebrio. ¿Cuál es el resultado? La distinción de cada uno de los hijos. ¿Y cuál es la consecuencia? Los semitas, los camitas y los descendientes de Jafet. Y distinguidos étnicamente cada uno de ellos. Y vamos al otro problema, el problema de las lenguas. ¿Cómo se explica por qué no todos los hombres hablan la misma lengua de Adán y Eva? Tiene que pensarse toda un sobremito que explique eso. Y es la Torre de Babel. Es cuando esencialmente se están marcando cada uno de los pueblos. Entonces, creo que debemos considerar aquí también 2 etapas. El hombre nace como especie. ¿Sale al mundo? No sale al mundo. Queda encajonado. Queda encajonado en el otro mundo. ¿Sabes, Juan, cómo se llama esta ciudad? Tula. Y ahí están, viviendo todos juntos. Pero todos hablan el mismo idioma. Ahí hay todos los oficios en conjunto. Ahí todos adoran a un solo Dios. Hasta que por alguna circunstancia, un pecado, se habla por ahí de un pecado, se les expulsa. Y cuando se les expulsa, cada grupo, y aquí ya hablamos de grupo, va saliendo y en la puerta hay un señor que les va dando su paquete particular. Este paquetito que se llevan es la manera de comunicarse con el Dios patrono. Ya cada uno lleva un Dios patrono con el que hizo un pacto al salir. Entonces se llevan su idioma, su lengua. O sea, cada uno sale con una lengua particular, ya no es con la lengua general. Sale con su culto particular a aquel patrono. Sale con su configuración física étnica. Sale con sus costumbres. Sale con su oficio. Y se van a buscar su tierra prometida, en donde se establecerán hasta el momento en que viene la primera salida del sol, el primer amanecer que tienen sobre el mundo. O sea, es la manera como los pueblos pueden decir: aquí estoy porque me trajo mi Dios. Y me dio esta tierra, y esta tierra yo tengo derecho a cultivarla. En esta búsqueda de origen de la que nos hablas, en el caso mesoamericano, ¿qué elementos históricos pueden encontrarse y cómo distinguirlos de los elementos míticos? Que siempre es la discusión, lo mítico y lo histórico. Sí, lo histórico no puede existir sin el patrón mítico. Uh-huh. ¿Para qué es la historia, Juan? Entre otras cosas, el fundamento de la historia es la justificación del presente. Y eso lo sabemos. Se le marca hasta un sentido a la historia. ¿Quién marca el sentido de la historia? Nosotros, los que estamos viviendo en ese momento, incluso retrotraemos el sentido de la historia a un pasado remoto. Pero una de nuestras preocupaciones principales es aquellos derechos que tenemos nosotros sobre la tierra. Transportemos esto al mundo prehispánico. ¿Cuál es la principal preocupación? Volvemos a lo mismo. El derecho que yo tengo sobre la tierra.
Entonces, ¿qué tengo que decir? Este derecho del presente, este derecho de mi historia de hoy, deriva de mi historia remotísima, pero no del inicio del mundo, desde antes, tan remota como el pacto que yo hice cuando me preparaba a migrar para entrar al mundo. Y fue cuando me hicieron la promesa: encontrarás la tierra. Y esto es clarísimo en los relatos de la migración. Ustedes llegarán y encontrarán esto, y ahí se establecerán y prosperarán. Es la promesa. Entonces, evidentemente, cómo se enlaza el mito con la historia, de una manera muy sutil, porque para ellos hay una continuidad. Y todos tienen que fundarla. Pero Juan, analicemos, esto no es nada más de las tradiciones mesoamericanas. En realidad todos hacemos lo mismo. Todas las historias son un entrelace entre la conjugación de ese aspecto hasta de milagrería, de destino manifiesto, de orden divino. Lo vemos en la actualidad en la historia del mundo. Las grandes guerras no se hacen también con esa supuesta misión divina que se da a unos para que masacren a otros en el nombre de alguna divinidad. No estamos viviendo una historia extraña, estamos repitiendo los cánones. Ahora, para nosotros como historiadores, ¿a qué nos enfrentamos? Bueno, sí tenemos que distinguir, evidentemente. ¿Cómo lo distinguimos? Descubriendo primero los patrones históricos. Ya cuando los hechos se repiten, no exactamente con sinonimias, etcétera, pero cuando se están repitiendo, nos damos cuenta de que lo que se está contando es la base de una construcción que está hecha de mito. Vamos a suponer, si nos vamos a la península de Yucatán, ya se nos habla de un lugar de 7 barrancas y 7 cuevas. Y acá se nos habla de las 7 cuevas de Chicomostoc. Obviamente entendemos que no vamos a ponernos a buscar en la geografía real, un lugar con 7 cuevas. Aunque te digo desde ahora, sí los hay. Y están en la actualidad sacralizados. Y eso lo vemos. Obras de gente, de historiadores, de antropólogos jóvenes, muy jóvenes. Pongo un ejemplo. Laura Romero López, que nos habla de las creencias actuales de la Sierra Negra en Puebla. ¿Y qué nos dice? Que hay un cerro que tiene 7 cuevas, de las que salieron los 7 pueblos que viven en la región, cada uno de su cueva. Pues nos están repitiendo lo mismo. Laura nos está repitiendo lo que venimos oyendo desde hace siglos. ¿Cómo se describe Aztlán en las fuentes? ¿Cuáles elementos simbólicos deben ser destacados en esta descripción? Obviamente blanco. Es un lugar que habías mencionado. Blanco, sí. Es un lugar que está rodeado por agua. Esta agua es muy fácil de explicar. Nos hablan de un viaje inicial cruzando una masa de agua. Es el agua del mar. ¿Por qué? Porque ellos vienen del otro lado del mar. Porque según la concepción de los antiguos mesoamericanos, la tierra está
circundada de agua, circundada del mar. Y sobre el mar se colocan los muros, o sea, las aguas del mar se elevan para formar una muralla. Y son los límites del ecúmeno, del lugar donde viven los hombres. Pero para llegar de allá para acá, pues es necesario navegar. Y entonces vemos otros lugares que están vinculados a ese aspecto del lugar de origen, pero que se llaman el lugar del pasadero. Pantlan, Panotlan, Panoco, Pánuco. Entonces también entran esos sitios como descriptivos de la migración. Y siempre se habla del norte, ¿no? No siempre ¿No? Se habla, no, para nada. Se habla del norte, se habla del este, se habla del oeste. No necesariamente del norte. Cada quien también tiene sus preferencias y hay algunos, sobre todo en la actualidad, que llegan a diferenciar. Los hombres llegamos por el norte, las mujeres por el occidente. Digo, por el este, las mujeres por el poniente. Entonces, esto es, nos están dando muchos elementos para comprender la naturaleza del mito. Y tal vez el más bonito sea el Aztlán visto como Aztlán Chicomostoc. ¿Es lo mismo, Aztlán y Chicomostoc? Bueno, es el problema que tenemos. Chicomostoc es un nombre de todo el lugar de origen o nada más de la parte de la salida. Aztlán, ¿a qué se refiere? ¿A la última parte o a la parte central? A la Tolan, a Tula. Todo está cubierto con un nombre, Culhuacán, como el Culhuacán de aquí o el Culiacán de Sinaloa. Hay muchos Culhuacán. O sea, el monte que tiene un gancho. ¿Qué quiere decir este gancho en la punta del monte? Que es el lugar de los antepasados, que de ahí vienen todos. Es otro de los nombres. Pero cuando se ve esto gráficamente, cuando podemos ver una pintura, un códice, en este caso la historia chichimeca, en que con una hermosísimas, una pintura y un dibujo, nos están hablando de este lugar de origen, vemos cuando menos 3 de los nombres. Abajo, Chicomostoc, porque está la cueva como si fuera rayos X, se ven el interior de la cueva con sus 7 cuevas, que son madres, son matrices. Achicome 7. 7. Entonces, se ven las 7 y en cada una de las cuevitas lleno de gente y el nombre de la gente que va a salir. Ya están distinguidos. Pero si tú te vas arriba a la cumbre, encuentras el gancho. O sea, ese dibujo nos está diciendo Culhuacán Chicomostoc. Pero un poco más abajo tú ves una cuerda y toda colgada de papeles. Amaquemecan. La actual Amecameca. Digo, pero la del otro lado, la del lado mítico. Amaquemecan. Amaquemecan. O sea, es el sitio vestido de papel, que nos indica otra de las características, que es un sitio del inframundo. Entonces, Juan, tenemos que pensar que tal vez todos estos nombres se refieren a todo el conjunto, pero sobresaltando una de sus características muy notables. Siempre hablan de cuevas y montes. Sí. ¿Qué significado, qué relación hay entre estos? Tenemos que pensar esto, Juan. Hay un gran monte en el centro del mundo. ¿Por qué? Es el Axis Mundi. Este monte está montado arriba del mundo de la muerte. Tiene agua
en la base y abajo está el Mictlán. Estoy hablando en términos náhuatl. Abajo está el Mictlán, o el inframundo para referirme a todos. Y en la cumbre tiene un árbol que tiene dos partes, dos mitades. En algunos casos se dibuja una parte, se pinta una parte de color azul verde y otra parte de amarillo. O sea, son los opuestos contradictorios. Y este monte es una enorme cueva, todo. ¿Por qué? Porque es una bodega de gérmenes. Ahí están el germen de los hombres, el germen de las plantas, el germen de los animales, de cada animal, todo lo que todavía es germen, lo que todavía no nace. Y entonces, bueno, en los relatos actuales, ahí adentro, ¿sabes qué hay? Refrigeradores, helicópteros, dinero. Ahí está el germen de todo eso. Animales que antes no se conocían, borregos, vacas, chivos, ahí está todo. Y eso va saliendo poco a poco para incrustarse como criatura, pero ya cubierto de una cáscara, que es la parte dura que tenemos nosotros y la parte que nos gasta y se nos acaba cuando nos morimos. Pero lo que está dentro, que es el germen, eso no acaba, eso se va otra vez a la bodega. Entonces, todo un ciclo, Juan. Y entonces, en este sentido, tendríamos que ver la respuesta a qué es la cueva que tú acabas de hacer y qué es el monte. El monte es el generador de todas las criaturas, de una parte de las criaturas, que es la parte esencial, otra vez volvemos a lo mismo, y lo que recoge después de la muerte todas estas esencias para volverlas a reciclar. Entonces, esto tiene que pensarse como cueva, como bodega, pero si ya vamos a particularizar, la bodega también se divide. Y cuando el monte va a parir hombres, los pare en grupos de 7 en 7. No a todos juntos, en grupos de 7 en 7. Y entonces se representa como con 7 úteros. Con 7 madres. Y esto es lo que está generando las diferencias esenciales del género humano. Le recordamos que estamos aquí transmitiendo en Radio INA, que estamos platicando con el doctor Alfredo López Austin y que el tema de tratar, como ya se pudieron dar cuenta, es Aztlán, aspectos míticos e históricos. Doctor López Austin, ¿qué tipo de pueblo eran los mexicas al momento de la migración? ¿Considera posible la idea de que los coloca como un pueblo bárbaro, que en un par de siglos logra el milagro de convertirse en el grupo más poderoso del territorio mesoamericano? Son muchas preguntas. Vamos al mito también, que es parte importantísimo del relato. El mito lo señala como chichimecas, como bárbaros. ¿Por qué? Porque ellos todavía no se establecen en la tierra prometida. El mito del inicio de la migración al fin de la migración también nos está refiriendo a una transición de lo bárbaro a lo civilizado. ¿Todos los que están migrando son bárbaros entonces? Bueno, debe suponerse que sí, cuando menos en el mito. Ajá. Y entonces tenemos que esta idea se robusteció mucho con la política, sobre todo a partir del epiclásico, porque es la base de una manera política de pensar, de justificar la reducción bajo un solo mando en una zona particular de distintos pueblos de distintas etnias.
que deben vivir cada uno participando en un gobierno general. No me meto a este problema porque es enorme, pero aquí sí interviene la política. Uh-huh. Entonces, como en muchos casos, se habla de los que vienen a imponer la paz. ¿Cómo se impone la paz en este mundo? Con la guerra. O sea, la paz se convierte en un pretexto para hacer la guerra. Uh-huh. Desde entonces, hasta el día de hoy, pero hoy 12 de septiembre. Porque no podemos ver el 13, pero será igual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estos hombres dicen, vamos a imponer el orden, la convivencia de los diferentes, vamos a imponer la civilización. O sea, lo tolteca, la toltecayotl. ¿Por qué? Porque es la manera en que Quetzalcóatl nos está ordenando vivir. Si partimos de esta idea, evidentemente tienen que pensar en este juego de la transición. Pero en el siglo XVI, cuando Fray Bernardino de Sahagún recoge los informes de los nahuas, estos presentan una historia de sí mismos que evidentemente ya tiene que, según ellos, desmitificarse. Y no hacen, obviamente, sino caer bajo otros cánones mitificantes, que son los del cristianismo. Pero, en fin, hacen ahí una historia interesantísima en que dislocan la historia pasada para justificar que no está vinculada con el mito. Es decir, no, sí existió este paso. El paso precisamente cuando se entra por Panoco. ¿De dónde vienen? Del mar, del oriente, en canoas. Bueno, todo lo cambian en una forma hermosísima. Toda esta mitificación es hermosísima. Pero al final ellos hacen la aclaración. Sí, nosotros somos chichimecas. Pero luego dicen, como los de arco y flecha, no. Como los que, literalmente, como los que comen y beben de la casa, no. O sea, marcan su raya. Uh-huh. No es lo mismo. Entonces entramos en el gravísimo problema de decir qué significa chichimeca. Porque encontramos que chichimeca tiene muchos significados. No solo bárbaro. Entonces ahora sí, bárbaro, pero bárbaro en el sentido mítico, uh-huh. En el sentido de prístino, uh-huh. O más que prístino, anteprístino, o sea, anterior a la primera salida del sol, que no es lo mismo que el que sigue, el que está viviendo de la recolección y de la caza. Te pregunta Yuriria, ¿qué relación hay entre Tolan y Tula? ¿Y qué importancia tiene este sitio en los relatos de origen de los pueblos de la Cuenca de México? Sí. Yuriria, tenemos que pensar que la O-U no son diferentes en la pronunciación. Tolan, Tulan, puede ser incluso un sonido intermedio. Y entonces Tolan es Tula, ni más ni menos. Todo este conflicto, incluso creador de toda una mesa redonda sobre Quetzalcóatl, de dónde vivía Quetzalcóatl, el real, dónde era Tula, la verdadera Tula. Esto se peleó hace muchísimos tiempo en un congreso. ¿Por qué? Porque había gente que decía, no, Tolan no es esta, Tolan es Teotihuacán. ¿Quién es? Doña Loretza Yurné, Acosta, el arqueólogo. Y por el otro lado, pues estaba nada menos que Kirchhoff. Estaba nada menos, muy, muy peleador, Jiménez Moreno. Es una historia bellísima la de esta mesa redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología.
y se peleaban por ver dónde estaba Tula. Y terminó como terminan los congresos a veces, por votación. Esto sí es inédito en la ciencia, que para encontrar una verdad se tenga que votar. Pero en fin, los señores votaron y ganó el bando de Jiménez Moreno, que decía, no, Tula es Tula Xicocotitlán, o sea, la del estado de Hidalgo. Y los demás perdieron y se descartó casi por completo, hasta que ahora hay otros autores como Enrique Flores Cano, que dice, no, sí, era, no era Tula Xicocotitlán, pero en fin, no, yo creo que se trata precisamente de esta otra Tulan, de esta otra Tolan, que está más allá de los límites de la Tierra, que incluso en el otro mundo no es una. Según las fuentes de los Altos de Guatemala son 4. Está una Tula en el oriente, otra Tula en el occidente, otra Tula en el cenit y otra Tula en el nadir. O sea, todo el curso del sol. Hay 4 Tulas, según esta idea. ¿Aztlán sería una Tula? Claro, es la misma. Pero en el aspecto de Tula es la reunión anterior de los hombres antes de su nacimiento. Esa es la idea central. Y se manifiesta con un glifo que es un conglomerado de una planta que surge así amontonada. El tule. Uh-huh. Ese es el glifo de Tula. Pero ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Todos los lugares míticos tienen proyecciones sobre la Tierra. Se trata de reproducirlos sobre la Tierra. Tampoco es una idea mesoamericana. Veamos el caso de Jerusalén. La Jerusalén actual no es sino la reproducción de la Jerusalén celestial. Sí. Y esa es la misma que se repite muchas veces en los grandes templos. Es la reproducción de Jerusalén. Aquí sucedía eso constantemente. Entonces, el caso de Culiacán es el más claro. ¿Cuántos Culhuacán hay por todos lados? ¿Cuántos Tamuanchan hay? Hay varios. Uno en Amecameca. Y el Amaquemecan, ¿cuántos hay? Cuando menos uno. Tulas, yo te enuncio. Según los códices. Teotihuacán tiene ese glifo. Está esa leyenda. Un códice señala a Mexico-Tenochtitlan como Tolan. Tolan Xicocotitlán evidentemente es otra Tolan. Vamos a encontrar la Tolan más famosa, más fastosa, Cholula. No es nada más, el nombre no es Cholula, es Tolan Chololan. Hay un lugar que no podemos identificar, que también es Tolan, el lugar del friso, entre los mixtecos, el lugar del friso de los tules. Hay otra que se llama Oriente, entre los mayas. O sea que se reproducen. No, ¿para qué nos peleamos si es Teotihuacán? No es Tolan. No es Teotihuacán. Si es Tolan, no es Teotihuacán, perdón. No nos peleemos, la original está fuera de este mundo y estas no son más que copias. Sí, como hay Jerusalén y Nueva Jerusalén. Y lo mismo, exactamente pasa lo mismo con los personajes, con Quetzalcóatl. Es que antes había la idea y todavía persiste. Existió un hombre famoso que lo adoraron como Dios por las virtudes que tenía. No, al revés. Existió un Dios y algunos hombres se abrogaron el tener el fuego de ese Dios
en el cuerpo que los transformaba totalmente. Y entonces vamos a encontrar a Quetzalcóatl en Tula, a Quetzalcóatl entre los mayas del norte, a Quetzalcóatl entre los mayas del sur. Vamos a encontrarlo entre los zapotecos, entre los mixtecos, el señor Nueve Viento, vestido incluso como Quetzalcóatl, visitando el cielo, bajando del cielo en un rayo de luz. No es un solo hombre. ¿Sería el mismo caso de Huitzilopochtli? Sí, claro. Ajá. Claro. Y tenemos personificaciones de Huitzilopochtli durante la misma migración. Se habla cuando menos de más de uno. Bajo otros nombres, evidentemente, pero es el mismo Huitziton. Uno de los nombres es el que yergue el fuego aquilíneo, o sea, el águila solar. Dentro de la tarea del historiador actual, ¿cómo distinguir el pensamiento prehispánico de la lectura que de ese pensamiento hicieron los cronistas del siglo XVI? Bueno, estás planteando un problema tremendamente difícil que no puedo contestártelo en un programa. Claro, Juan, nos quedan 10 minutos. No. 12 minutos. Digamos, es una de nuestras tareas principales. Uh-huh. Porque el historiador, es un hombre que tiene que leer entre líneas. Incluso cada día el periódico. Uh-huh. No porque esté escrito en primera plana, podemos leerlo nada más siguiendo el renglón. Tenemos que ver lo que dice en medio. ¿Por qué? Porque no hay verdad. Se nos están diciendo cosas que sabemos que tienen su historia para ser dichas. Y esa historia deforma lo que se dice. En todos los historiadores tenemos que tratar de desmenuzar todo el panorama para poder entender los mensajes. Tú tienes un texto. Tienes que empezar. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿De qué lado estaba el que lo escribió? ¿Quién le informó? ¿Qué tan cierto es el que lo informó? ¿Cómo se tomó lo que él escribió y cómo se editó ya, cómo pasó a prensas? Y termina Juan 1 diciendo, ¿y cómo lo leo yo? ¿Qué tanto deformo yo lo que estoy leyendo con mi punto de vista, con mi ideología, con mi propia manera de ver el mundo? Que evidentemente yo no veo el mundo con un cristal totalmente transparente. Todos tenemos cristales diferentes y a veces que nos tuercen mucho las imágenes. Entonces empieza uno por pensar en el que escribió y termina pensando en uno mismo, casi en psicoanálisis. Entonces ya no es historia, son mitos. No es mito, al contrario, eso es la historia. Eso es lo que tenemos que estudiar. Eso es lo que tenemos que ver lo más objetivamente posible. Entonces es una labor muy complicada, muy difícil, nada más que apasionante. Entonces no le pesa a uno el tiempo ni el trabajo dedicado, porque realmente el trabajo del historiador, como el de muchos científicos, pero el del historiador es toda una aventura. Nunca tienes 2 días iguales ni 2 investigaciones iguales. Y a cada cosa que crees descubrir, salen otras muchas dudas, que lo malo es que pues, la vida tiene un límite. Si no, pues seguiríamos bregando porque está interesante la cosa. Alfredo López Osti, nos quedan
8 minutos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo redondearíamos esta conversación? Porque siento que hay muchas cosas sobre cuáles abundar. Por ejemplo, ¿qué importancia tiene Aztlán y qué coincidencias, si se puede encontrar alguna, que tú lo mencionaste, con Tamuanchant, Tlalocan? Ya la mencionaste, ¿no? Sí, todas se refieren Tamuanchant. a lugares del otro mundo o particularidades del otro mundo. ¿Crees tú que tenga sentido la búsqueda física, arqueológica del lugar donde estuvo Aztlán, o ahora que lo mencionas, los diferentes? No creo que tenga sentido buscar un Aztlán particular. Si se encuentra un Aztlán, será uno de tantos. No creo que haya manera de identificar cuántos Aztlán hay, como ahora podemos identificar fácilmente los Culhuacan, los Chicomostoc, en fin, todos los demás. Uh-huh. Sin embargo, creo que Aztlán tiene un valor enorme en la actualidad. ¿Por qué? Porque es un símbolo. Un símbolo de la recuperación de un derecho por el territorio. Estamos viviendo en una época en que predomina el límite, la frontera, en el sentido de que se le señala al ser humano un espacio demasiado estrecho para poder existir. Y por otro lado se le constriña a tal punto que la existencia dentro del cajón en el que está encerrado no le permite desarrollarse humanamente. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Reclamar el territorio. ¿Por qué? Porque el ser humano tal vez deba ver la tierra sin esos territorios. Y así como los grandes intereses económicos pugnan por la inexistencia de fronteras para hacer inversiones, ¿por qué el hombre que trabaja, el que produce la riqueza, tiene que irse en estas migraciones que son una verdadera crueldad para él, para la familia, para su entorno, y sufrir en territorios que tiene que considerar ajenos? Todos estos hombres que migran, todos estos que migraron hace tiempo y ya se establecieron, usan el símbolo de Aztlán para reclamar lo que es suyo. Y yo creo, Juan, que todo el mundo es del ser humano, no de los que pintan las rayas. Para terminar, Yuriria te quiere preguntar qué valor tiene la polémica desde el punto de vista académico y cómo ha surgido en torno a Aztlán la polémica. ¿Qué tan fructífera es? ¿Qué valor tiene esta polémica? Bueno, es una polémica fundamental, en el sentido de que, como en un principio dije, unos piensan que sí es un sitio geográfico determinado, preciso, que no hay ese mito histórico de la migración. Señalo el caso de un buen investigador, Gordon Brotherson. Y otros creemos, por el contrario, que es un mito. Entonces, ninguna de las dos propuestas puede fructificar si no es con el debate, con el diálogo. ¿Por qué? Porque la ciencia no puede avanzar si todos estamos pensando lo mismo y proponiendo lo mismo. Es necesario escarbar más, es necesario esforzarnos cada uno de nosotros por llevar argumentaciones. Y en este caso podemos decir que el problema de Aztlán nos mantiene muy, muy activos discutiendo sobre él. No sé, Yuriria, si... Muy bien. Sí.
¿Con qué quisieras concluir? Y yo estoy concluyendo desde hace rato. Siento que, por ejemplo, lo que dice Kirchhoff, poder localizar a Aztlán en un significaría, esto lo dijo en 1961, poder localizar Aztlán significaría aclarar no solo una de las incógnitas más sensibles de la historia prehispánica del país, sino hacer una aportación importante al problema de hasta qué grado son dignas de confianza las tradiciones indígenas mexicanas en general. ¿Qué sentido le das a esto? Bueno, yo estaría de acuerdo totalmente con el planteamiento de mi maestro, en el sentido de que es un punto crucial y de que mientras más trabajemos sobre él, podemos estar más confiados en que estamos trabajando con un material adecuado. O sea, un material que produce conocimientos. Y voy a recordar otra de las palabras de Kirchhoff cuando éramos estudiantes y nos lo decía en su casa cuando ya no podía él ir a la universidad por su edad avanzada. Tomen ustedes en cuenta que aún la fuente más mentirosa nos es útil. No desechen fuentes. La mentira misma es una parte de lo que está uno buscando. Descubrir que aquello es falso, pero investigar por qué es falso. Entonces, no hay que desechar lo que estimamos falso. Hay quien dice, no, esto miente. Tendríamos que desechar todo en esta vida. Cada quien tiene su propia verdad íntima que tiene que ofrecer a los demás. ¿Quieres leer mentiras? Cómprate una autobiografía. Pero en las autobiografías son muy interesantes a veces. Y las autobiografías te dan mucho conocimiento. Conocimiento del personaje que escribió, de su época, de sus conflictos, de sus pasiones, etcétera, etcétera. Una última pregunta todavía. ¿La última o la penúltima? Recientemente el nombre de Aztlán ha cobrado un significado especial para la comunidad mexicoamericana. Sí. ¿Qué piensas sobre este tema? ¿Tiene este mismo valor de legitimación del que nos hablabas al referirte a los mitos prehispánicos de origen? Sí, es una legitimación, es lo que decía. Ellos están reclamando un territorio para vivir. Un territorio que se conquista por el trabajo. Es otra migración. Es su tierra, es su tierra. ¿Por qué? Porque han trascendido fronteras, porque han reclamado el valor del trabajo, no del capital, del trabajo. Igual que como los que invierten reclaman la pérdida de fronteras. ¿Cómo se refleja Aztlán en los mitos actuales? Aztlán tiene que recurrir a la historia, tiene que partir también de un cierto grado de mistificación. Pero en este caso tenemos que ser muy conscientes qué hay abajo de todo esto. ¿Qué es lo que subyace? Una base de cohesión, de una cohesión de los que son iguales y deben luchar en conjunto, porque como individuos no presentan un frente adecuado. Muy bien, pues con esto concluimos esta conversación con el doctor Alfredo López Austin. Seguramente quedó incompleta, pero tenemos el límite de tiempo. Muchas gracias, Alfredo López Austin. No, al contrario, muchísimas gracias, querida Yuriria, por estas preguntas tan inteligentes. Juan, igualmente a ti te digo, por todas las que tú hiciste, y muchas gracias a todos por tenerme aquí en esta estación tan entrañable para los que tenemos relación con el INA.
Bien, de esta manera Yurira Contreras y un servidor Juan Stack, a nombre de Radio INA, damos por terminada esta emisión, agradeciendo profundamente la participación de Alfredo López Austin. Gracias, Alfredo. Gracias también a nuestros escuchas, a quienes nos atienden a través de la internet desde cualquier parte del mundo. Agradecemos como siempre la colaboración de Luis Alberto López Guario, de Pedro Francisco Sánchez Nava. En la producción estuvo Gabriela Marentes y Evanibaldo Morales. En el Pro Tools, Carlos Severino y Gabriel Rojo, con el apoyo de Lauro Gaspar. Les recordamos que hay muchos materiales que pueden resultarles atractivos. Los invitamos a que los escuchen a través de www.radioina.blogspot.com o que se comuniquen con nosotros a través del correo contactoradioina@gmail.com. Hasta la próxima. Gracias, Alfredo. Charlas con Radio INA. Charlas con Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.